Él es presidente del Seminario Teológico Adventista Interamericano. Para información de ustedes, el CETAI es la segunda institución acreditada por la ATS, que es la sociedad acreditadora más seria que existe en los Estados Unidos. Por lo tanto, nuestros alumnos de la maestría y del programa doctoral tienen esa acreditación. Él dice que ha tratado de hacer algunas contribuciones. Le voy a corregir. Ha contribuido con muchos artículos, y el libro de él, A la puesta del sol, ustedes podrán adquirirlo. Su mayor desafío de él es la moderación de la fe de sus 3 hijos varones y de su princesita. Le encanta kayakear con ellos, acampar y entonces hacer caminatas. Efraín vive agradecido de su esposa Mariela. Un saludo especial, mi querida Mariela, que nos estás viendo, su amiga y amante, quien ha sido indispensable para los logros que ha obtenido para la gloria de Dios. Para mí es un placer presentar al doctor Efraín Velázquez con el repaso de la lección de la escuela sabática. Adelante. Muchas gracias, mi amigo y mi hermano. Gracias a ustedes por estar conectados, los que están a través de los medios virtuales. Esta mañana revisé la cantidad de vistas de las ponencias de anoche y habían casi 10,000 vistas en un periodo de horas solamente, para gloria del Señor. Estamos contentos de poder haber compartido con hermanos. Mi esposa le manda muchos saludos. Y como el doctor Franz mencionaba, le traemos saludos también de parte de las instituciones hermanas, que son estos 10 recintos que el CETAI tiene a través de Interamérica. Y en esta mañana, aparte de nosotros ser expuestos a los temas que nos traen los ponentes, nosotros queremos mantener la relevancia, la importancia del estudio de la Biblia a través de las lecciones de escuela sabática. El doctor Elias de Souza, nuestro director del BRI a nivel de Asociación General, él nos recuerda que a pesar de que tenemos reuniones y actividades, el sábado es la iglesia en estudio, ¿verdad? Y podemos escuchar diferentes ponencias, pero este espacio, que estaba tentado a dar una ponencia, para serles franco, le había titulado Implicaciones antropológicas de la salvación. Y tenía todo el material. Pero durante esta semana, leyendo la lección de escuela sabática, para que ustedes vean cómo el Señor es maravilloso, la lección de escuela sabática precisamente tocaba esos temas de los cuales yo quería presentar. Aquí tenemos este grupo de ilustres con el doctor Alberto Tim, que ellos estaban muy emocionados con la clase que tuvieron durante estas pasadas semanas, y ahora estas próximas semanas serán víctimas, estudiantes del doctor de Souza también. La lección de escuela sabática fue escrita por el doctor John McVeigh, y quiero presentarlo porque en muchas ocasiones vemos a los autores de algunos de nuestros materiales como gente muy distante, como gente muy alejada de nosotros. Si ustedes durante este fin de semana han tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos, interactuar y darse cuenta de lo especial que son los individuos que trabajan para la iglesia. Y McVeigh es un hombre muy especial, pastoral. Mientras estuvimos en Andrews, él era el decano del seminario, y en unos capítulos muy difíciles estuvo allí con nosotros. Y él escribió la lección de escuela sabática, que es acerca del libro de los Efesios. Y en mi tentación arqueológica de qué vamos a tocar entonces en la carta a los Efesios, pues yo me había tentado a ir a la historia, a la arqueología, y la ciudad se encuentra donde hoy conocemos como la República de Turquía, en esa parte oeste de Turquía. Y pudiésemos pasar bastante tiempo hablando de los detalles históricos
y arqueológicos de esa impresionante ciudad. Sin lugar a dudas, el asentamiento romano más completo que tenemos en Anatolia, en esa región. Tenemos incluso el teatro, desde donde gritaban "Viva Diana de los Efesios". Tenemos imágenes de Diana o Artemisa, como le llamaban los griegos, los romanos le llamaban Diana. Los jóvenes, nada que ver con la Mujer Maravilla, ni con Marvel, ni con DC. Los adultos tienen una brecha generacional que no están entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero está bien. También podemos ir a los lugares donde Pablo tenía una audiencia cautiva. Si él aprovechaba el tiempo yendo ahí al área donde se congregaban los romanos también, en el caso de las letrinas. Tenemos también la biblioteca de Celso, aquí aunque es un poco posterior a la visita de Pablo, pero sí nos hace tener una idea de lo imponente que era la ciudad de Éfeso, capital de la provincia de Asia. Y McVeigh ha titulado la lección de esta semana Expiación horizontal. Sí podemos hablar mucho y por mucho tiempo sobre los elementos verticales, lo que tiene que ver con ese plan de salvación, lo que tiene que ver con el conflicto de los siglos. Hermoso. Pero la pregunta de esta mañana es cómo eso afecta tu vida. Todo lo anterior es excelente, pero cómo ese mensaje tiene un efecto en mí, en lo que estoy experimentando. Todos ustedes están familiarizados con los conflictos bélicos que se están experimentando en el área del oeste de Europa, este de Europa. La invasión o la operación especial que los rusos han estado haciendo en Ucrania. Y nuestro mundo está convulsionado con eventos y conflictos. ¿Qué tal la iglesia? ¿Estamos mejor? Solamente usted tiene que ir a los medios sociales para ver cómo diferentes ministerios comienzan a arrancarse la cabeza a través de las redes, acusarse, verdades o medias verdades, sátiras, acusaciones, memes. Todo eso parte de lo que es un microcosmos de lo que está sucediendo en el mundo, pero versión vegetal. No usamos AK-47, ni usamos misiles, pero sí atacamos con la misma crueldad. Solamente hay que ver a aquellos que enfatizan: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y el que no piensa como yo es un anatema. Y presentan un video de cómo la iglesia adventista en alguna parte del mundo tuvo algún programa y cuán perversa está la iglesia y cuán mal están nuestros hermanos y los pastores. Y si ven la figura que nos presentó el Dr. Bert anoche acerca de el ojo, ahí está evidencia que están los Illuminati, están los jesuitas, están los masones. Es más, ¿quién sabe si son reptilianos? Yo como que vi a Velázquez en el sol, parece buscando, porque es un reptil disfrazado de puertorriqueño. Miren, mi hermano, lo que la gente tiene la capacidad de inventar hoy es algo que ya no me sorprende nada de lo que pueda haber. Pero vamos a la escritura, vamos a la carta. Y en Efesios, Pablo nos recuerda: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los
gentiles, esa palabra es interesante que lo utiliza ahí, en cuanto a la carne, erais llamados ¿cómo? ¡Tú, incircunciso! Era una forma peyorativa. Pero cuando hablamos acerca de razas, a veces transmitimos la actualidad de manera telescópica a la antigüedad. Y pensamos en términos de muchas razas en el contexto de la taxonomía evolucionista y la que se impone en nuestros días. Pero no era así en los días de Pablo. No se hacía diferencia entre uno y otro por la melatonina, por el color de la piel. No, era más estatus social, si eras libre, si eres esclavo, pudiese ser religión, pudiese ser lenguaje, pero el utilizar el color de la piel para saber quién era un romano o no, eso es un asunto bastante reciente. El énfasis precisamente en esos colores pertenece a ¿qué? Después del siglo XVI, XVII, y se llevó a su clímax en el siglo XIX, y su capítulo más oscuro con eugenics, con la manipulación racial durante los capítulos oscuros del siglo XX. Entonces, entendamos que para Pablo y para el judío había dos grupos, los judíos y los no judíos. Se habla que los griegos hablan de dos grupos también. ¿Qué dicen los griegos? Aquellos que vieron ese documental llamado My Greek Fat Wedding, mi boda obesa griega. Dice, solamente hay dos clases de personas, los griegos y los que quieren ser griegos. Desgraciadamente, nosotros nos hemos visto influenciados por teorías que tratan de dividirnos y tratan de sugerir líneas de división que son artificiales. Aquellos que han estado enfatizando durante los últimos años la Critical Race Theory, la teoría racial crítica, asume que la gente blanca es mala, que no puede entender ni siquiera lo que una minoría siente, y sobre todo asumen que las minorías no pueden ser racistas. Lo irónico es que en el 2020, mientras estaba en erupción las ciudades norteamericanas con toda esta serie de protestas por el tema de Floyd, que fue horrible, mientras eso sucedía, en Etiopía, los Tigray eran masacrados y en 2 años 600,000 personas fueron borradas, más o menos como el genocidio de Ruanda. Pero como eran personas de color matando gente de color, eso no encaja con la narrativa. Y 600,000 personas pobres de color en África no parecía ser importante para los medios de comunicación. ¿Estoy oliendo un poco de hipocresía o no? Y estoy siendo claro porque tenemos que poner el dedo en la llaga. Nosotros queremos hablar de lo que muchas personas no hablan. Por otro extremo, tenemos el nacionalismo blanco. Las iglesias nacionales, aquellos que han apoyado programas, pólizas o líderes que sí consideran que son superiores a otros. Timothy Keller, un excelente predicador, que pereció hace poco más de un mes o mes y medio, él mencionaba que el triunfalismo lleva a muchos a
el extremo de la teología de la liberación y el extremo del nacionalismo cristiano. Uno basado en marxismo y otro en capitalismo, pero al fin de cuentas es la misma bestia. Sí, la misma criatura, en la cual algunos se posicionan como víctimas o como personas que pueden cambiar el entorno, ya sea a través de las armas y la fuerza y el pueblo unido jamás será vencido y todo este asunto. Y otros que creen que una vez que los cristianos estemos en el gobierno y los cristianos sean lo suficientemente poderosos, podemos cambiar las leyes de la nación y podemos transformar de alguna manera lo que es la sociedad. ¿Posible o quimera? Yo tengo que admitir con vergüenza, la primera vez que estaba yo en Estados Unidos viviendo, me había ido de mi campo, mi rancho allá en Puerto Rico, y estaba sentado escuchando un especial de Navidades puertorriqueño. Y la vergüenza que yo sentí cuando al lado de mis amigos tenía un cubano, una venezolana, un dominicano, todos que compartimos, nos amamos. Y cuando yo escuché la canción que decía, los que dicen Yes My Dear, esos no son de aquí. Los que dicen Babería, no son de aquí. Los que dicen Guajirito, esos no son de aquí. Los que dicen Ay bendito. A mí me encantaba esa canción. Y cuando me di cuenta de lo etnocéntrica, lo xenofóbica, lo prejuiciosa, yo agaché la cabeza. Cada uno de nosotros ha hecho chistes, comentarios, señalamientos que nos hacen pensar que somos el ombligo, el centro del universo. ¿Estamos preparados para la conversación? ¿Estamos listos para la conversación? Porque Pablo nos está llevando a puntos que nos sentimos incómodos. Por un lado tenemos la actitud de abuso que puede llegar hasta el genocidio. Yo tenía que contener mis lágrimas hace exactamente un mes atrás, sábado de mañana, estando en Alemania, en las afueras de Berlín, en un campo de concentración, frente a hornos que devoraron seres humanos como si fueran cosas. La deshumanización del otro es algo que puede hacerse en el extremo, como lo hicieron los nazis, o la lengua que a veces tenemos nosotros, que es más caliente que cualquier horno en Auschwitz o en otro lugar donde se consumió el holocausto. Pero otros son más inofensivos y solamente hacen chistes, la sátira, la burla. Otros consideran la afirmación, la celebración, mientras el camino de la restauración. No voy a poder desempacar eso como quisiera, pero tal vez al final pueda regresar ahí. Efesios 2:12 continúa. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener ese pasaporte? Mire, eso no sirve ni para llevarlo de Cataño a San Juan, los que están de Puerto Rico. Ni siquiera para ir a La Mona, allí antes de llegar a República Dominicana. Mi gente, cuando hablamos de ciudadanía, algunas personas se creen mejores que otros. Creemos que, es más, decimos algunas cosas que no queremos, pero a la hora que se nos da la oportunidad de sacar una tarjeta verde o de hacer cualquier cosa por llegar, conocer a Lupita, esta chica pasando por el desierto de Arizona con un coyote, habiéndose puesto un dispositivo para no quedar embarazada por miedo a las violaciones.
lo que podía pasar. Ver a los que pasan el Darién para llegar hasta Panamá. Ver las caravanas. Ver el dolor en el rostro de aquellos que su cabeza tiene un precio si regresan a donde la Mara ya había dicho que no podían quedarse. Son experiencias que otros no entienden. Y Pablo está llamando la atención que nuestra ciudadanía, ¿dónde debe estar? En los cielos. Versículos 13 y 14, él asegura, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra Shalom. Que de los dos pueblos, él no utiliza, miren, el concepto de razas es un invento. No hay tal cosa como razas. Está la raza humana. Se acabó. La raza humana. Pero cuando él habla acerca de pueblos, sí él habla de dos pueblos. Los que eran judíos, los que eran de Israel y los no judíos. ¿Y qué hace Pablo? Dice que Jesús rompió, quebró ese muro que los dividía. Y Pablo está claro, como ustedes pueden ver, ese letrero que se encuentra allí, esa es la foto de ese letrero en Turquía. No es diferente a algunos de los letreros que en la actualidad algunos israelíes han puesto en lugares cerca de la explanada del templo. Si han visto las noticias recientes, jóvenes gritándole a cristianos, váyanse de aquí, escupiendo a cristianos, sacando árabes cristianos que han vivido por milenio en propiedades. Sí, yo hablo del holocausto y lo horrible de esa experiencia, pero hablemos también de estos capítulos más recientes. Y aquí Pablo está diciendo que debe ser roto, destruido esa muralla, que a algunos todavía les gustan hacer muros, pero de eso no hablaremos. Esa muralla de división. Pero cuidado, cuidado. En esta mañana no queremos tratar de decir que Pablo está apoyando la deconstrucción. La deconstrucción es un handle, es una forma, un método que se popularizó durante el siglo XX. La escuela de Frankfurt y algunos de sus expositores como Derrida, Foucault y otros lo han tratado de traer al cristianismo. Y hoy muchos cristianos hablan de yo voy a deconstruir el adventismo. Pero darse cuenta que es un método que asume todo lo que es negativo en relación a la Biblia. La única persona que yo he visto que ha tratado de utilizar este método, o por lo menos el lenguaje, no el método del lenguaje, es el doctor Canales. El doctor Canales es un genio y ha tratado de usar algo de ese lenguaje, pero yo en mi personal lo considero confuso y no ayuda mucho. No ayuda mucho. Por eso mucho cuidado cuando hablamos acerca de construir, porque eso no es lo que Pablo está diciendo. No confunda las cosas. Efesios 2:15, sí él explica que estamos aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciéndola Shalom. La palabra Shalom se repite, claro está, Pablo está escribiendo en griego, pero el concepto es el concepto hebreo y no solamente es la ausencia de guerra, es holística, es completa, es lo que implica la paz. Y todavía en la actualidad los hebreos, los judíos, se saludan de esa manera. Y como Frank, que estuvo viviendo en Bangladesh, sabe al interactuar con musulmanes, pues se saludan igual. Salam alaikum. Wa alaikum salam. La paz, la paz.
Aquí no voy a entrar en detalles sobre si es la ley moral o no, porque ustedes ya conocen ese tema. Quiero construir algo diferente, quiero enfatizar algo diferente. Lo que Pablo está tratando de presentar, lo que Pablo está tratando de construir es, más allá de un concepto teológico vertical, es un concepto ético horizontal. Y ahí es donde impacta el mensaje de Éfeso. El impacto de un paradigma de vida, que es lo que Pablo está planteando. Afortunadamente, hay personas que están siendo sensibles a esta forma que el apóstol estaba tratando de presentar la ética de vida. Uno de ellos, el doctor adventista, por cierto, Alexander Santrac, él preparó un trabajo con o acerca del teólogo cristiano Miroslav Volf. Y es interesante que estos dos estén en el mismo cuarto, porque Volf es croata, Češnik, mientras que Santrac es un serbio. Y eso quizás a ustedes no le dice mucho. Pero los genocidios experimentados de un lado y del otro a través de la historia son horribles. La historia de los Balcanes es una historia complicadísima, aún hasta el día de hoy. Pero estos dos descendientes de enemigos se juntan para, en vez de tener una ética de rechazo, tener una ética de abrazo. No rechazo, ¿cómo? Abrazo. Abrazo. Y en ese contexto, aun cuando yo no coincido en todas las posturas que Volf propone, pero sí veo ese deseo de perdonar, de obviar las diferencias. Hoy, mientras estamos aquí conectados, tengo algunos amigos que están mirando y no piensan como yo. Uno de ellos es universalista, ex pastor adventista. En la pasada reunión que tuvimos acerca de este tema de salvación, él se sintió incómodo con la forma en que yo presenté a Karl Barth, quien era un teólogo cristiano, pero al mismo tiempo estaba con su secretaria teniendo una relación extramatrimonial, incluso la llevó a la casa y vivió en la casa de Barth. Tremendo teólogo del siglo XX. Pero caricaturicé como que los universalistas en general son personas inmorales o no van a tener ningún tipo de criterio. Y esto estuvo incorrecto. Y yo le pedí perdón. Él es mi amigo. Yo tengo amigos que están mirando acá, almorándose los dientes, que enfatizan una versión de la salvación del perfeccionismo tóxica, una versión antropocéntrica, y están acá y los quiero igual. Ustedes saben, el elefante en el cuarto de todo lo que tiene que ver con la teología de la última generación. Y en vez de caricaturizarnos el uno al otro y romper el diálogo, nosotros, según Pablo, deberíamos romper esas murallas y hablarnos. Porque ¿cómo yo voy a decir que voy a hablar de la perfección? Eso a mí se me hace bien difícil de poder entender. De la perfección, y voy a estar hablando con odio acerca de mis hermanos. ¿Queremos ser como Dios, perfectos como el Padre? Amemos como el Padre. Así como ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es el énfasis entonces en la palabra? Hay paz. Hay paz. Nuestras versiones de la Biblia son inconsistentes en la forma en que se traduce muchas veces la palabra griega etnoi, que Pablo utiliza. Aún Pablo lo usa de una manera aquí y allá. La mayor parte de las veces se traduce como gentiles en español, pero casi la mitad de las traducciones modernas, por ejemplo en 1 Corintios 5:1, la usa como pagano.
como no cristiano. ¿Cómo se sentiría usted si hablaran de usted, el gentil, el que no es judío étnicamente, como un pagano? Pues Pablo lo hace. Pero tiene que ver todo lo que Pablo escribió acerca de los gentiles para entender que no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Por esta razón, durante el segundo siglo, Arístides propone una tercera raza, por decir algo. No se trata solamente de los judíos y no judíos, o de los romanos y los bárbaros, porque no se creen, los romanos tenían también su pique. Son bárbaros. Después que no sea romano, es bárbaro. Y él habla acerca de la tercera raza. Hoy, mis amados, entendiendo la salvación no solamente de manera vertical, al verla de manera horizontal, yo reconozco que la salvación es tan especial, tan maravillosa, que yo tengo que quitarme las sandalias de mis pies y humildemente presentarme delante del Señor. Las posibilidades del cielo no las voy a poner en tela de juicio. Compartí hace poco con amigos y les decía que todo lo que tenía que aprender del tema de la salvación lo aprendí de una casa de brincos inflable. ¿Ustedes han visto las casas de brincos? Inflables. Cuando yo no estoy conectado a mi casa de brincos, ¿qué sucede? Cuando estoy conectado a ella, a la fuente de poder, Él hace en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Que esa casa de brinco va a ser igual a esa mansión que es Cristo Jesús, nunca. Jesús fue único. Y yo me debo conectar al Señor diariamente, y aquel que la buena obra empezó a ser a fin en terminarla, sin lugar a dudas. Mis amados, mira a tu lado. Esa persona que está a tu lado puede ser que no piense igual que tú, se mire igual que tú, coma lo mismo que tú comes, tenga los mismos deseos, problemas o aspiraciones, pero es tu hermana, es tu hermano en Cristo Jesús. Shalom.